Bienvenidos al encuentro número 10. Vamos a tratar de reseñar los principales aspectos de este encuentro que vimos en la clase presencial. Lo que nos interesa abordar en el día de hoy tiene que ver con las ideas directamente asociadas a la responsabilidad social de las empresas. Algunos autores lo denominarán la responsabilidad social corporativa, cuando hablamos de organizaciones en general y de grupos de interés. Pero por el momento nos vamos a quedar con esta definición, la de la responsabilidad social empresarial. Hay acuerdo en considerar que se trata de un movimiento, ¿no? Esta responsabilidad social de las empresas refiere a un movimiento caracterizado por el emergente de un nuevo modelo de negocios, en el cual lo que observamos es que las empresas dejan de tener como único propósito la obtención de beneficios de tipo empresario, de acuerdo a los intereses del negocio principal, y empiezan a evidenciar conductas que eh, pretenden atender otro tipo de intereses. ¿Mm? Naturalmente vinculados a problemáticas sociales o a diferentes grupos de las sociedades donde estas empresas se mueven, que presionan por ayuda, cooperación de parte de estos agentes económicos. El principal referente del mundo de la economía que alzó la voz en contra de este movimiento, de este nuevo enfoque de negocios que se empezó a popularizar a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue nada más y nada menos que Milton Friedman, un conocido em, economista que se ha caracterizado por sus planteamientos liberales, pero también por representar esa reconversión del liberalismo tradicional que analizábamos en el encuentro anterior en lo que va a ser el neoliberalismo, es decir, el liberalismo que surge después de la crisis de 1930 y después de la crisis que sufren los estados que se configuran a partir del escenario de la posguerra. La posguerra, estoy hablando de 1945 en adelante, ¿no? Entonces, este periodo caracterizado como el de neoliberalismo tiene como uno de sus principales referentes a Milton Friedman, entre otros como por ejemplo Hayek o von Mises, ¿no? Por citar los principales referentes de este campo. ¿Qué es lo que nos va a plantear Friedman en relación a la responsabilidad social de las empresas, a este nuevo movimiento que queremos intentar comprender? Básicamente que las empresas no pueden tener responsabilidad social. Las empresas, en tanto entidades, son abstracciones. Quienes se pueden responsabilizar por algo son solamente los individuos. Fíjense cómo esto se alinea con el proyecto ético individualista, ¿no? Que hablábamos hace algunos encuentros anteriores, que parte de concebir a la sociedad como una suma de individuos. No existe nada por encima de las personas, ¿no? de los individuos en particular. Esos artificios, esas entidades a las cuales apelamos, en realidad son creaciones nuestras. Lo único concreto son los intereses de los individuos. Por ende, una empresa, que es una construcción abstracta, no puede hacer responsabilidad social para este autor. Lo interesante de este autor es que, además de esto, nos plantea que, en última instancia, la responsabilidad social de las empresas es justamente ganar más dinero, ¿no? Es ser más rentables. ¿Por qué? Porque también traten de recuperar algunas de las cuestiones que hemos ido hablando en encuentros anteriores, parte de la base, que obviamente es replicada por los referentes del liberalismo, de que si nosotros lo que permitimos es que los agentes económicos se autorregulen en el mercado y les permitimos que persigan su afán de lucro, ¿no? Naturalmente ese proceso de acumulación que los agentes económicos van a hacer a través de la libre concurrencia del mercado, en la competencia internacional,
les va a reportar un proceso de acumulación de riquezas que naturalmente va a ir derramando al resto de las capas sociales, ¿no? Esta es la lectura que está en el fondo también de este planteamiento. Entonces, más allá de estas dos cuestiones generales, igual nos interesa conocer algunos de los argumentos de Milton Friedman porque son los que aún se utilizan para criticar esta tendencia, este modelo de negocios que empieza, ya les digo, hace más de 50 años a popularizarse y hoy por hoy constituye todo un objeto de estudio para quienes nos dedicamos a el estudio del comportamiento de las empresas. El primer argumento que va a formular este autor, que ya lo anticipé hace unos momentos, tiene que ver con la idea de que en nombre de quién una empresa puede realizar acciones de, por ejemplo, de beneficencia, ¿no? De ayuda a determinado grupo social, que es la primer forma de responsabilidad social empresarial que observamos, que naturalmente tiene que ver también con el primer modelo ético que caracterizábamos al final de la unidad 1, ¿no? Ese modelo ético heterónomo, absoluto, ¿no? Que obviamente considera como virtuosa la caridad. Para mí es interesante hacer un paralelismo entre ese modelo ético de una fuerte arraigambre religiosa con la primera ola de responsabilidad social que manifestaron las empresas en el mundo, relacionada con la asistencia, ¿no? Con el asistencialismo, con la caridad. Esa es la forma en la cual se instrumenta este modelo de negocios en un principio. Y en relación a la eventual asistencia de las empresas a determinados grupos o atender determinadas problemáticas, lo que nos va a decir Friedman es que en realidad en las empresas existe siempre una relación entre agente y principal, ¿no? El agente es el que eh, eh, tiene una dependencia moral de un principal, que en este caso es el empresario. Y el interés del empresario va a ser ganar dinero, va a ser ganar dinero a través de la actividad productiva que está llevando adelante en su empresa. Entonces, a lo sumo ese agente puede hacer beneficencia, puede hacer asistencia, por ejemplo, con sus propios recursos, pero en tanto, dependiendo de un principal, en este caso un empresario, nunca podría hacerlo, porque eso significaría, y esto se relaciona con el segundo argumento, perjudicar a alguno de los grupos de interés de las empresas, ¿no? Si la empresa deliberadamente como tal destina parte de sus recursos a hacer responsabilidad social empresaria, alguien termina pagando ese costo, dice Friedman. O representa un mayor costo de producto, con lo cual, en definitiva, lo que estamos haciendo es cargarle un precio mayor a los consumidores o a los usuarios, ¿no? En definitiva, si en realidad termina siendo un costo que no se traslada a precio, pero un costo al fin, va a repercutir en los resultados de la empresa y va a representar una menor cantidad de dividendos distribuidos, con lo cual una detracción de renta por parte de los accionistas, ¿no? Y así sucesivamente. Eventualmente alguien va a terminar pagando, con lo cual no se puede hacer responsabilidad social empresaria en nombre del principal como tal, porque eso significa estar perjudicando a alguno de los grupos de interés. Si el principal con sus dividendos o el agente con el sueldo que percibe como director, por ejemplo, de una empresa o gerente de una empresa, quieren hacer beneficencia, estarán en todo su derecho y estará bien, pero no la empresa como tal. Otro de los argumentos, el tercer argumento que cita Friedman, tiene que ver con el hecho de el principio de representación al momento de implementar medidas fiscales, ¿no? Y acá lo que dice es que si nosotros hacemos responsabilidad social empresaria, hacemos beneficencia puntualmente o asistencia desde la empresa, estamos generando una detracción de algún beneficio, alguna renta a los distintos grupos de interés. Eso, dice Friedman, es un tributo, es lo que hace el Estado cuando, a través de la potestad que le hemos otorgado al momento de pactar en el contrato social que hemos hecho, le hemos dado la posibilidad de establecer tributos, ¿no? Y ejercer extracciones de nuestros ingresos o nuestras rentas. Ahora, eso se lo concedimos al Estado, pero porque partimos del supuesto de que existe una representación, o sea, hay una legitimidad en el Estado para poder hacer eso. Ahora, al empresario, ¿quién le dio la representación para poder hacer esa detracción de la renta o de los ingresos de los grupos de interés para hacer con ello
responsabilidad social empresarial? Nadie. Entonces estaríamos incurriendo en un problema de fiscalidad sin representación, y es el tercer argumento por el cual para Friedman no correspondería entender a la responsabilidad social como algo que puedan hacer las empresas propiamente dichas, ¿no? Ligado a este argumento está el argumento de la idoneidad, ¿no? De la misma manera, Friedman dice, cuando un funcionario, ¿no? Un representante político, impulsa un tributo, un impuesto, se supone que esa persona pasó por un proceso de competencia, por ejemplo, democrática, que lo hace tener cierta idoneidad respecto de lo que va a hacer luego con la gestión de los recursos públicos, ¿no? Con lo que recauda con los tributos. ¿Por qué? Porque esa persona pasó por un proceso político, democrático, de selección, donde se presume idoneidad al momento de administrar los tributos. ¿Quién es el empresario para considerarse idóneo en esto? Al contrario, el empresario es idóneo para generar rentabilidad de acuerdo a determinada actividad que emprende, no para hacer beneficencia. No conoce probablemente de la realidad social, no tiene en cuenta las prioridades ni cómo asignar los recursos para que tengan un correcto uso. Entonces, hay un problema de idoneidad en el empresario al momento de asumir actividades que están por fuera de su negocio principal, ¿no? Y un poco en suma, retomando todos estos argumentos, Friedman lo que concluye es que estamos viviendo en una sociedad, fíjense, segunda mitad del siglo XX, explosión de la globalización y de la disputa económica a nivel internacional, en el cual, si nosotros empezamos, si aceptamos esta doctrina, dice él refiere a la responsabilidad social empresarial como una doctrina, de hecho, la critica en el contexto de la Guerra Fría que vivía Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel entonces, y de hecho la considera como una suerte de caballo de Troya del comunismo, para poder subvertir, ¿no? La palabra que usa es subvertir los valores de la sociedad libre de mercado que encarnan los Estados Unidos. Fíjense acá cómo podemos, de hecho, vincular, según la perspectiva de Friedman, la responsabilidad social empresarial como modelo de negocio, como movimiento empresario, con el proyecto ético más de corte holista, ¿no? Más de corte holista o colectivista. Para Friedman, de hecho, esto representa un avance del socialismo, ¿no? En la cultura occidental, que basa sus pilares en la libertad de mercado y la propiedad privada, ¿no? Entonces, para Friedman, ¿por qué dice que va a ser un suicidio empresarial? Y básicamente porque le vamos a estar cargando costos adicionales a las empresas, le vamos a estar exigiendo que realicen actividades que van a incrementar sus costos, como bien describíamos recientemente, y los va a hacer menos competitivos frente a otras empresas del mundo que no tienen este enfoque o este modelo de negocios, y que por ende, al no tenerlo, tendrán menos costos y serán por ende más competitivas porque tendrán mayores márgenes de ganancia, tendrán la posibilidad de con eso invertir más en innovaciones, en capital humano, en capitales de trabajo y demás, y les representará una desventaja competitiva frente a empresas que no hacen este tipo de actividades o no asumen este tipo de modelos de negocios. Fíjense cómo este razonamiento de Friedman se alinea con la dinámica de la economía capitalista que analizábamos con Schumpeter, ¿no? Donde la innovación era un aspecto clave para poder adaptarse a las diferentes olas de destrucción que evidencia en forma recurrente el capitalismo y que explican sus crisis periódicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí los principales argumentos de Friedman en contra de la responsabilidad social de las empresas, insisto con esto, es un texto del año 1970, y representa el principal eje de críticas a este movimiento empresario que intentamos aquí plantear, ¿no? Acá queda literal, textual, lo que comentábamos recientemente en relación a lo que para Friedman es la responsabilidad social de las empresas, ¿sí? Generar utilidades, generar beneficios, ¿sí? Esa es su única responsabilidad. Entonces, además se dedica a desmitificar dos puntos importantes. El primero es que la responsabilidad social empresarial sea una forma rápida de atender urgencias sociales, ¿sí? Para él no es así. Para él lo que debe
pregonarse es que justamente el Estado funcione bien y no que sean las empresas las que deban asumir fines que no les corresponden, en este caso, ¿no? Y de la misma manera critica la idea de que en realidad hay un beneficio empresario detrás de este modelo de negocios, porque en realidad lo que termina pasando, dice, es pura propaganda, es puro marketing, y no hay beneficios en realidad concretos para las empresas. Simplemente costos que, como comentaba recién, significan un suicidio empresarial si miramos la competencia económica a nivel global. Estas son las ideas de Friedman y es interesante ahora contraponerlas con las de un intelectual que escribió 20 años después, que fue Gilles Lipovetsky. Ya hemos analizado a este autor, varias de sus ideas nos interesa rescatar y puntualmente sus ideas en relación a cómo la ética se ha instrumentalizado en las empresas. Gilles Lipovetsky mira con mayor amplitud el fenómeno de la responsabilidad social empresarial y él la conecta con el modelo ético número 3 que vimos también al final de la primera unidad, ¿sí? El modelo ético tipo 3 caracterizado por un tiempo posmoderno, una ética relativa, ¿no? Donde la idea de valores absolutos cayó, ¿no? Una ética perspectivista, como bien vimos durante el texto de Nietzsche, y donde lo central pasa a ser el interés de este individuo, ¿no? Este individuo empoderado durante la modernidad que termina de liberarse de la forma de reflexión ética que heredamos de la antigüedad y que replicamos durante la modernidad bajo el concepto de una ética racional basada en el deber, ¿no? La ética que va a describir Lipovetsky es una ética que tiene que ver más con el interés de los individuos, con el placer, menos con el futuro y con la utopía, y más con el presente y con la satisfacción de necesidades, ¿no? Y él en ese contexto señala que hay un proceso formidable de instrumentalización de la ética en el mundo de las empresas y lo describe. Lo interesante que hay que entender a modo de contexto, para poder luego conectar bien las ideas de este autor, es que para Lipovetsky es un optimista de la posmodernidad, ¿no? Lipovetsky va a analizar al individuo posmoderno y va a encontrar en ese individuo posmoderno un giro ético, ¿no? Ese hiperindividualismo, dice él, tiene un costado irresponsable y lo critica, porque es ese costado irresponsable que se desentiende de los demás, del prójimo, no empático, es el individuo egoísta, que en definitiva em, asume y sobre el cual se estructura la cultura basada en el libre mercado, ¿no? Pero también dice hay un hiperindividualismo responsable, dice él, ¿no? Dice, de hecho, hemos endiosado tanto al individuo que ese individuo de pronto se ha vuelto sensible, dice Lipovetsky. Se ha vuelto sensible porque de pronto no se conmueve frente a las injusticias que se le producen a otros individuos. O sea, está tan interesado en sí mismo que cuando ve un perjuicio, ¿no? Un tratamiento despectivo, una discriminación, una segregación de otros individuos, se compadece. Entonces tiene un costado responsable, ¿no? De hecho, su planteamiento ético tiene que ver con buscar maneras de exacerbar este costado de este hiperindividualismo responsable. Lo destaca, lo valora, dice que ahí hay una oportunidad. ¿M? Em, y dice que es importante hacerlo esto porque el escenario en el cual nos ha dejado la posmodernidad, un escenario en el cual todo lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? Una sociedad líquida donde no hay grandes valores firmes, donde no hay bases que nos permitan nosotros establecer formas de conducta universales, ¿sí? Sino que lo que cuentan son esta suerte de neotribus en las cuales cada una tiene su moral particular y su propio sistema ético. Dice, este escenario de caos guarda porque en realidad es un caos que lo que hace es legitimar democracias duales, ¿no? ¿A qué se refiere con democracias duales Lipovetsky? Democracias en las cuales hay sectores que van a distinta velocidad que otros. Hay un sector
enganchado a la vanguardia del progreso, por así decirlo, ¿no? Que disfruta los resultados de esta sociedad de libre mercado, los aprovecha y los disfruta y los comunica, ¿no? Y tenemos otra sociedad que va a una velocidad mucho más lenta y que nunca se engancha con ese estilo de vida, con esa forma de vida que tiene este otro grupo, ¿no? Entonces tenemos sociedades duales donde hay grupos que tienen distinta velocidad, dice, y es un problema eso, porque genera de alguna manera el riesgo, ¿no? De que entremos en un proceso de conflicto social, ¿no? Eh, porque aumentan los niveles de fragmentación, de segregación, la tensión interna dentro de las distintas sociedades. Entonces, legitimar este modelo en el cual aceptamos que hay para algunos, no para todos, que el resto deben relegarse a ir más despacio, ¿no? A no llegar a los estilos de vida, a los estándares de vida de los demás, puede ser algo complicado en el panorama de época. Entonces se pregunta qué ética necesitamos en la actualidad, ¿no? ¿Qué ética necesitamos en la actualidad? ¿Una ética basada en los designios de Dios? ¿Una ética heterónoma? ¿Una ética autónoma basada en la razón, basada en las grandes utopías? No, no, ya vimos que esas grandes utopías durante el siglo XX colapsaron, ¿no? Chocaron de frente y significaron grandes desastres para nuestra humanidad, porque en nombre de las grandes ideas que encarnaron estos dos grandes proyectos éticos que caracterizábamos hace algunas clases, hicimos grandes desastres, ¿no? Esta ética del modelo 2 basada en las utopías, es una ética en la cual no, se nos propone una realización en la Tierra, pero en base a cumplir con determinado proyecto, ¿no? Alcanzar determinada utopía. Y al ser tan relevante esto, entramos en una ética en la cual vale la pena pensar en individuos que se comportan a matar o morir, es decir, dejo todo por mi utopía, dejo todo por mi proyecto, ¿sí? Esa ética del compromiso, va a decir Lipovetsky, ¿no? Que nos hace justificar hasta lo injustificable durante la modernidad, grandes campos de concentración, grandes matanzas, grandes asesinatos, por suerte la dejamos atrás. Esa ética del compromiso por la cual puedo vivir, pero también puedo matar, dice, nos ha hecho mucho daño. Entonces lo que necesitamos ya no es una ética del compromiso, es una ética inteligente, va a decir Lipovetsky. Necesitamos una ética inteligente donde no tengamos ni la ética de la convicción, es decir, la ética basada en el conocimiento revelado, no en los dogmas, principalmente de la religión o de los grandes sabios, el modelo tipo uno, ni tampoco una ética totalmente amoral, ¿no? Una ética totalmente amoral propia de la mano invisible, donde este hiperindividualismo irresponsable es el que se pone sobre de relieve. Ese amoralismo de la mano invisible, donde no me importa el prójimo, lo único que me importa es salvarme a mí mismo, ¿no? Tampoco nos sirve, porque eso es lo que legitima estas democracias duales, va a decir él, ¿no? Entonces, nos propone una ética inteligente, ¿no? Una ética inteligente donde valoremos, consideremos con valor moral, ¿no? Aquellas acciones interesadas, dice él, pero que sean capaces de mejorar la suerte de las personas, ¿sí? Preferible que vos en la persecución de tus intereses hagas algo por los demás, ¿no? A que seas un convencido, por ejemplo, de hacer la revolución y que te quedes en tu casa sin hacer nada, ¿no? Se queda con acciones positivas, afirmativas positivas, por más que sean pequeñas, ¿no? Para Lipovetsky eso va a ser éticamente correcto, va a estar bien, va a estar bien, ¿no? Esa es la diferencia, mejor dicho, ese es su planteamiento ético, ¿no? Ética inteligente, ética de acción interesada, pero que hace bien, que contribuye, eso tiene valor moral para él y es correcto. Nos plantea una receta, ¿no? Nos plantea una receta sobre cómo hacer para reconfigurarnos en esta situación de un caos organizador donde lo que estamos legitimando son sociedades duales, ¿no? Donde lo que reina es este hiperindividualismo,
¿no? Con su costado positivo y negativo, y donde han caído los grandes metarrelatos, ¿no? Los grandes proyectos éticos de la historia han caído, hacen agua, ¿no? Ambos tienen falencias. Entonces dice, en realidad no está claro cuál es el proyecto que viene, ¿no? Han caído los metarrelatos. Lo que sí tenemos es como los ingredientes de lo nuevo, ¿no? Del nuevo proyecto que encarnemos. No sabemos la receta, es decir, no sabemos qué es lo que viene primero, en qué proporción, cuándo después, a qué temperatura, para hacer la metáfora gastronómica, a qué temperatura corresponde llevar a cabo la receta. Dice, pero sí sé cuáles son los ingredientes, ¿no? ¿Qué elementos tendría que tener esa receta? Entonces dice, bueno, la formación de ciudadanos, ¿no? La difusión de la ciencia y de la técnica, ¿no? ¿Para qué? Para ampliar las responsabilidades individuales, o sea, rescatar lo mejor de ese de ese hiperindividualismo, dice ampliarlo de la mejor manera posible, dándole más campo de acción a esos individuos responsables o a ese costado individual que pretende responsabilizarse por cosas que van más allá de uno mismo, ¿no? Y la última carta que él tira, ¿no? La carta de la inteligencia de la política y las empresas, dice él. Necesitamos una política inteligente, ¿no? Y también necesitamos empresas inteligentes. Y acá es donde viene a contraponerse con alguna de las ideas que veíamos hace un ratito de Milton Friedman, ¿no? Entonces, ¿qué ve Gilles Lipovetsky en relación a las empresas en este contexto de la posmodernidad, en esta sociedad posmoralista? Entonces Gilles Lipovetsky lo que va a hacer es analizar una primera evolución ética de las empresas durante el siglo XX, ¿no? En la cual ve dos modelos, básicamente. Para Lipovetsky hay dos modelos. El modelo de la empresa tradicional, la empresa taylorista, ¿no? Basada en la administración científica de la producción. Muchos de nosotros la hemos estudiado durante la facultad, ¿no? La organización en base a la división de tareas, la división de tareas en base a la programación de tiempos y movimientos, ¿no? La productividad en base a unidades de producto por persona o por hora trabajada, bueno, todos conceptos vinculados a la programación operativa de la producción de las empresas derivadas del taylorismo, esa enorme innovación. Fíjense, acá podemos citar una gran innovación en términos schumpeterianos que tuvieron las empresas con el advenimiento de la administración científica y que dio origen a un tipo de organización empresarial que para Gilles Lipovetsky se caracterizaba por una empresa neutral, porque o sea, a lo único que se abocaba era la producción de bienes o servicios vinculados a la actividad principal de la empresa, ¿no? Era neutral en el sentido de que no tomaba partido por las grandes problemáticas que atraviesan las comunidades donde esas empresas se atraviesan, donde esas empresas se ubican, sino que se dedicaba solamente a su actividad económica, ¿no? Y productiva. No se metía en la discusión de las comunidades, de lo que pasaba. Una empresa disciplinadora, porque obviamente la administración científica del trabajo implica una disciplina, ¿no? Implica la invención, por ejemplo, del reloj para fichar, ¿no? De la línea de montaje para organizar los movimientos en la producción y demás. No tiene que ver con una disciplina rígida, ¿no? Rígida, donde el empleado, ¿no? El miembro de la organización tenía muy en claro lo que tenía que hacer y estaba muy claro qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que estaba bien era cumplir con el manual de procedimientos, ¿no? Una empresa tecnocrática, porque yo me relacionaba con la empresa a través de esos manuales de procedimiento, a través de una suerte de burocracia organizacional que parametrizaba perfectamente lo que tenía que hacer y lo que podía y no podía hacer, ¿no? En base a el analista de la producción, que es un tecnócrata, en definitiva, es una persona que produce información, emite órdenes y reporta resultados, ¿sí? Por ende, al ser una empresa rígida, que se basaba en la disciplina y en una organización de tipo tecnocrática, el mecanismo de coordinación era un mecanismo vertical. O sea, había una unidad de mando, ¿sí? Una unidad de mando muy propio de los modelos militares, ¿no? De la organización militar.
que fue obviamente una fuente de inspiración para el desarrollo de las grandes empresas, el modelo de la organización militar, ¿no? Eh, una empresa mecanicista en el sentido de que buscaba siempre hacer lo mismo, a lo sumo hacerlo mejor, pero siempre era lo mismo. Lo que se buscaba era hacer lo que viene dando resultados y reproducirlo en forma mecánica, ¿no? Obviamente la mirada era más de corto plazo, porque si yo soy neutra y porque pretendo un mecanismo repetitivo programado en la producción, lo que me importa es el corto plazo, lo que me importa es cómo voy obteniendo los rendimientos periodo a periodo, y si obtengo poco, obviamente tendré que ajustar, pero si obtengo mucho, no me importa cuánto es, mientras más mejor, ¿no? Es una empresa también insaciable, ¿sí? Mientras más rentabilidad, mejor. Acá se cumple perfectamente la visión de Friedman, ¿no? De la única responsabilidad social de las empresas es producir rentabilidad, es producir beneficios, y eso está bien. Y está bien, ¿por qué? Porque presumo que si las empresas son insaciables y acumulan mucho capital, eso va a terminar o va a redundar en una mejora del conjunto, ¿no? También esta idea de que existen funciones de utilidad individuales que nos permiten lograr el óptimo colectivo que nos planteaba Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen va a cuestionar esta lectura y este razonamiento, ¿no? Amartya Sen dice, ojo que cooperando por ahí podemos tener resultados de conjunto que son mejores. Recuerden el caso del dilema del prisionero, que es muy importante para entender el corazón de esta forma de pensamiento que justifica este modelo de empresas, ¿no? En la sociedad posmoralista, ¿no? Donde lo que predomina es este individuo hiperindividualista, mejor dicho, la empresa va cambiando, pero va cambiando porque lo necesita, porque no le queda otra, porque necesita conectar con ese individuo de la posmodernidad, que es distinto del individuo de la modernidad. El individuo de la posmodernidad tiene otros valores, ¿no? Tiene un esquema axiomático diferente que justifica el hecho de que la empresa también cambie, ¿no? También cambie. Fíjense acá cómo podemos pensar en una empresa que cuestiona sus valores heredados, ¿no? La empresa de la posmodernidad, la post-taylorista, va a cuestionar los valores de la empresa tradicional o taylorista, ¿sí? Ya no me sirve una empresa neutra. Ahora la empresa tiene que tomar partido porque de pronto vivimos en una sociedad donde es evidente que existen problemas colectivos serios, problemas comunes graves. Entonces, ¿cómo la empresa no va a hacer nada? La empresa tiene que jugar un partido. ¿Pero por qué lo tiene que jugar? Porque para los miembros de la sociedad está bien comprometerse y tratar de hacer algo por los demás, ¿no? Siempre hablando de este hiperindividualismo responsable, ¿no? También hay que ser consciente de que convivimos con aspectos de ese hiperindividualismo que son profundamente irresponsables y amorales, ¿no? Como citaba también recién Lipovetsky hace un momento. Entonces voy a pedirle a mi empresa que se comprometa, que tenga alguna causa, que tome partido, ¿no? Es una empresa que no me disciplina en realidad, no busca un empleado que opere mecánicamente, ¿no? Em, siempre de la misma manera. Al contrario, busca un empleado que conecte con las causas de la empresa y que se quiera realizar dentro de la empresa. Recordemos que en este contexto ya no existen, o las grandes utopías han caído. No es que la persona se realizaba, por ejemplo, en su partido político o en su proyecto social, ¿no? Han caído los grandes metarrelatos. Entonces, quedan pocas causas grandes que nos permitan a los individuos pensar en ciertos valores que tengan que ver con la trascendencia. No lo existe. Entonces, ese lugar para Lipovetsky lo empieza a tomar la empresa, que te ofrece un proyecto de vida, te ofrece que vos te puedas realizar como parte de la empresa en la cual trabajás. Por ende, también va a ser una empresa más humana, va a ser más humana porque si lo que te busca, lo que busca es que conectar a través de cierto compromiso con tus valores, de que vos te veas más que como un simple empleado, sino como parte de un proyecto más grande, ¿no? Es una empresa que te va a dar más lugares de participación, te va a permitir involucrarte más, ¿sí? No te va a decir lo que tenés que hacer,
probablemente te lo diga, pero te va a preguntar qué te parece, cómo lo mejorarías, ¿no? ¿Qué opinión tenés? Te va a escuchar y se va a preocupar porque vos sientas que sos escuchado. Esto obviamente no se corresponde con una estructura vertical, ¿no? Participación tiene que ver con horizontalidad, entonces lo que predominan son formas jerárquicas más desdibujadas, ¿no? Más borroneadas. No está tan claro el organigrama, trabajamos por proyectos, trabajamos por objetivos, ¿no? Ya no me interesa que vengas y cumplas una receta de movimientos mecánicamente, no, me interesa que vos mismo puedas hacer, inclusive relaciónenlo con lo que vimos de Foucault y el concepto de biopolítica, que vos mismo seas el que controla tu propia, el cumplimiento de tus propios objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, te invito a que vos participes de la reunión del sector para definir los objetivos de la empresa para este periodo, por ejemplo, y después me encargo de que tengas tan puesta la camiseta que vos seas el mejor controlador de los objetivos que asumiste, ¿no? Entonces, cambia la mecánica de funcionamiento también entre los empleados y entre los empleados y sus superiores, ¿no? Predominan espacios más horizontales. Se busca que el jefe sea más un amigo, ¿no? Que sea medio un psicólogo, ¿sí? Eh, Se destacan estos empresarios o estos dueños de grandes empresas que son como un empleado más, ¿no? Representan un ejemplo en el cual, mirá, si hasta el dueño de la empresa, millonario, se comporta de esta manera, ¿qué me queda a mí? ¿No? Tengo que por lo menos ser lo mismo que él en este caso, ¿no? Entonces se busca siempre borronear esas distancias de estructura, de jerarquía, que por otra parte existen, porque cuando surge algún problema, esa verticalidad opera inmediatamente, ¿no? Pero en condiciones de normalidad lo que se busca son mecanismos más de tipo horizontales, ¿no? Y por otra parte, estamos ante una empresa que hace gala de la innovación. La innovación en valores, va a decir Lipovetsky, ¿no? La innovación, la gestión de los valores aparece como un aspecto diferencial de la empresa post-taylorista, ¿sí? Es una empresa que pretende subirse a esta ola de destrucción que representa la transición entre la modernidad y la posmodernidad, de empresas que de pronto dejan de ser competitivas porque no hicieron una correcta gestión de sus valores, ¿no? Entonces la innovación pasa por la incorporación de valores a la gestión empresaria y como recurso de innovación. Ahora vamos a ver bien en qué, ¿no? Es una empresa que disputa su legitimidad en la sociedad, en una sociedad que cuestiona la forma de organización de la producción bajo el sistema capitalista a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo cuestiona mucho el criterio de la maximización de utilidades de corto plazo, por ende es una empresa que se piensa más en el largo plazo, ¿no? Entonces no hay, si yo destruyo el ambiente en el cual opero, ¿no? No me preocupo por la calidad de vida de mis empleados, ¿no? De los grupos de interés y demás, no va a haber proyecto de empresa en el largo plazo, no lo va a haber, porque voy a entrar en una situación de conflicto con la sociedad donde estoy inserto, o directamente voy a empezar a menoscabar las posibilidades de consumo de mi propio mercado. Entonces tengo que pensar en que si no puedo ver a mi empresa en el largo plazo, si no puedo ver la sustentabilidad de mi negocio, no hay proyecto de empresa posible, ¿sí? Entonces, es una mirada más de que se permite por ahí relegar rendimientos de corto plazo en función de tener una perspectiva más de largo plazo, va a decir Lipovetsky, ¿no? Y por ende es una empresa más moderada, ¿sí? No es insaciable, no es que quiere maximizar sus beneficios todo el tiempo y no importa a qué costo, ¿sí? No es una empresa que desatiende los medios con tal de obtener ciertos fines. No, es una empresa más moderada, le interesan los medios porque sabe que existe un elemento muy importante en esta sociedad, que es una sociedad transparente, como decía Bátimo, en la cual se conoce mucho qué es lo que hacen las empresas y cómo es su comportamiento, con lo cual tengo que tener mucho cuidado del riesgo reputacional que asumimos las empresas, y por ende la moderación no está mal, la moderación no está mal. Por ahí tal vez buscar formas que impliquen mayores costos, pero que no representen riesgos reputacionales, ¿no?
conflictos morales con grupos de interés o con las comunidades donde las empresas se emplazan, que puedan afectar la imagen de la empresa, la imagen pública de la empresa y por ende su rentabilidad, porque si de pronto este nuevo sujeto hiperindividualista en su far responsable me pone en el ojo de la opinión pública como una empresa irresponsable, inescrupulosa, ¿no? Porque sale una noticia de cómo estoy produciendo mis insumos o qué tipo de productos estoy usando para la producción, etcétera, y es condenado eso socialmente, es muy probable que bajen mis acciones, es muy probable que tenga menos cuotas de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la empresa que destaca Lipovetsky en la posmodernidad es una empresa también moderada. Bueno, ¿cómo se da el supuesto entonces para Lipovetsky, a diferencia de Friedman, es que la ética sí genera un beneficio para la empresa, sí paga, sí hay una rentabilidad adicional para aquellas empresas que tienen una imagen pública ética, comprometida, positiva, ¿no? Entonces, para él sí esto es así, y esto se da porque dice que estamos hablando de 30 años, casi 30 años después de lo que escribió Friedman, ¿no? Él dice, de hecho, que justamente las empresas para ser más competitivas en el mundo están apelando a la gestión de sus valores, ¿sí? Al usar determinados valores, como pueden ser la sustentabilidad, como puede ser la inclusión, el respeto a las diversidades, etcétera, etcétera, esos valores son herramientas que nos permiten alinear grupos de interés, que nos permiten conectar mejor con nuestros empleados, que nos permiten tener una mejor imagen pública y demás, y por ende generan rentabilidad. Y de hecho, no es como dice Friedman de que representan un costo que puede llegar a ser considerado un suicidio empresarial porque vamos a tener menos posibilidades de invertir a futuro, etcétera. No, para nada, dice él, representa una inversión social, no es un costo. Tener un comportamiento ético genera una inversión porque a la larga eso nos hace poder conectar mejor con nuestro mercado meta, gestionar mejor nuestro personal y dar saltos de productividad, tener una mayor productividad a través de una correcta gestión de valores. Fíjense que para él esto es lo ideal, ¿no? Porque él pide una empresas inteligentes, no en su receta, empresas inteligentes. Y es lo ideal, porque entonces esa empresa inteligente es una empresa ética, ¿no? Que a su vez nos permite rescatar lo mejor de este hiperindividuo, este individuo hiperindividualista de la posmodernidad, porque lo incorpora, porque amplía sus responsabilidades en el ámbito de la empresa, dice, y es como una suerte de sincretismo New Age, ¿no? Donde se mezclan diferentes elementos y se fusionan, ¿no? En una nueva cultura empresaria, donde el empresario es más responsable, rescata lo mejor de sus empleados, y es un empresario que va a estar interesado en ganar plata, pero al momento de ganar plata va a estar también impulsando un modelo de negocios más responsable, que conecta con otras causas sociales que tienen que ver con los problemas más grandes que evidencia nuestra sociedad, como el cambio climático, la discriminación, la segregación y demás, o la crisis climática para ser más preciso, ¿no? Entonces es una empresa que representa esa ética inteligente que pide Lipovetsky para este momento de época. Así que hasta acá los principales puntos de este autor o el contexto. Analizamos durante la clase cuáles son las formas concretas a través de las cuales se instrumentaliza esta ética y ustedes la pudieron ver, ¿no? Concretamente hablamos de la ética en la comunicación, donde vimos allí cómo hay ejemplos, ¿no? De valores en la comunicación que dan cuenta de esta pretensión que tiene esta empresa post-taylorista de conectar con los valores de su mercado meta, ¿no? Lo que me interesa es como una suerte de meta mensaje en el cual yo lo que estoy haciendo es alineándome con las pretensiones de mis consumidores usuarios, pero no directamente en relación a
el producto o servicio que le estoy dando. Yo estoy conectando con sus emociones. Me interesa conectar con su costado emocional, va a decir Lipovetsky, ¿no? Y lo van a ver en diferentes ejemplos de comunicación corporativa donde las empresas lo que buscan es rescatar determinados valores que en su imagen que se alinean con lo de los consumidores. También es una empresa que lo que busca es, a través de la gestión de sus valores, cambiar la forma de gestión del personal, ¿no? Lo que me interesa es que ya no me interesa esa persona que viene, cumple horario y se va, ¿no? Me interesa la persona que se pone la camiseta de la empresa. Entonces, de pronto, te involucro en los procesos de toma de decisiones, te genero espacios de esparcimiento, soy flexible con vos, te concedo cosas que por ahí en una empresa tradicional sería imposible, pero por otra parte también por ahí te convoco un fin de semana o te llamo a reuniones después de hora, ¿no? Te pido más, te exijo más, porque como estamos conectados desde valores que están representados en el proyecto de la empresa, tengo más formas de exigirte, ¿no? Y tengo más formas de que vos te autoexijas más en este tipo de empresa, que es una empresa, en definitiva, que ya no es neutra, es una empresa buena. Es buena para vos como empleado porque te vas a realizar en esta empresa, pero también es buena para toda la sociedad porque es una empresa que se preocupa por la sustentabilidad, que se preocupa por contaminar menos, que se preocupa por atender las demandas de los grupos de interés de la comunidad donde está, ¿no? Fíjense cómo cambia aquí la gestión del personal. De hecho, ya no hablamos de gestión de recursos humanos, hablamos de gestión del talento mejor, ¿no? O gestión de personas, por así decirlo. Se repiensa la infraestructura desde donde la empresa desarrolla su actividad, las oficinas tienen que ser cómodas, tienen que ser mejores que los espacios donde viven los propios empleados, tener que ir a la oficina tiene que ser placentero, tenés que estar mejor que en tu casa, ¿no? El edificio en el que vivís en la empresa tiene que ser un edificio que te permita recrearte, ¿no? Que te permita nada, estar concretamente contribuyendo al medio ambiente, no contaminando, tiene que ser un edificio sustentable, tiene que estar personalizado para vos, tu espacio de trabajo tiene que tener todo lo que vos necesitas para sentirte lo más cómodo posible. De hecho, hay una disputa dentro del mercado laboral por ofrecerle a los empleados el mejor lugar para trabajar, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta, Best Place to Work, ¿no? Es una empresa, es un tipo de encuesta que lo que busca es eso, que haya una competencia a partir de brindarle las mejores condiciones a los trabajadores para trabajar, haya una competencia por captar ese talento humano más capacitado, ¿no? Más productivo, que tiene un mayor engagement, van a decir ellos, con la propia empresa, ¿no? Porque se sabe que el aspecto cualitativo, pensemos en lo que veíamos con el textito de Foucault y la teoría del capital humano, veíamos que el aspecto cualitativo del personal es fundamental a la hora de explicar la productividad de las empresas, ¿no? La cualificación del personal termina siendo un elemento fundamental, por ende, yo como empresa me voy a preocupar por ofrecer las mejores condiciones de trabajo para poder tener a los mejores adentro de mi empresa y poder ser el primer competidor dentro de mi mercado y obtener más beneficios todavía de los que tenía previsto. Con lo cual acá el talento humano, desde la gestión de los valores, se transforma en algo estratégico, en algo estratégico. Entonces va a decir, fíjense cómo hay como una suerte de happy end moral, ¿no? Donde todos terminamos contentos, ¿no? El desafío empresarial es la automatización y la implicación del personal y los clientes aprovechando ese hiperindividualismo responsable, ¿no? De los clientes también. El cliente ya no es el que va y viene eventualmente y por el cual me tengo que preocupar que vuelva a comprarme. El cliente una vez que entra a la empresa no se va más, ya forma parte de nuestra comunidad. Es fundamental porque me da retroalimentación de cómo estoy trabajando, me aporta posibles innovaciones, es un agente de influencia más, está dentro de la corporación, lo incluyo dentro de el gobierno corporativo, que va a ser algo que vamos a analizar en el encuentro que viene, ¿no? El concepto de gobierno corporativo, mejor dicho, de buen gobierno corporativo, está asociado a esta nueva tendencia, a esta evolución que hacen las empresas en la posmodernidad, donde
no solo me preocupo por el interés del accionista o del propietario, sino que también me preocupo por atender los intereses de los trabajadores, de los proveedores, de los consumidores, de los potenciales inversores, ¿no? De los grupos de la sociedad civil organizada que interactúan con nuestra empresa por el territorio en el que están o por la temática de la producción en la que estoy. También me preocupo por ellos, por esas ONGs, de vincularlas, de tener un buen trato, ¿no? Hasta me relaciono bien con los funcionarios públicos para tener una correcta imagen también ante el fisco, ¿no? El concepto del buen gobierno corporativo se va a hacer, se va a volver un elemento estratégico también en estas empresas de la posmodernidad, en el cual esta nueva empresa, al perseguir sus fines, sus objetivos, va a estar también internalizando los intereses de todos estos agentes de estos agentes de influencia a través de un gobierno que los contempla, ¿no? Que se preocupa porque los empleados, por ejemplo, tengan participaciones por productividad en las ganancias de las empresas, ¿no? Una herramienta muy importante, donde se preocupan porque mis proveedores puedan mantener niveles de calidad altos antes de disputarles el precio, ¿no? De conectar desde el tipo de producto que hacen, desde su fidelidad con la empresa, desde su respeto por el medio ambiente. Conecto desde ahí, no desde la necesidad de terciarizarlos, con la amenaza de terciarizarlos permanentemente o con la competencia de precios meramente, ¿no? Me preocupan otras cosas. Y es interesante porque también se relaciona con lo que analizábamos en el texto de Foucault, que en esta empresa se borronea el momento de trabajo y el espacio de ocio, ¿no? El trabajador es como que nunca sale de la empresa. No es que estoy cumpliendo mis 8 horas y pensando ya en irme, ¿no? O estoy pensando en cuándo me voy a tomar mis 15 días de vacaciones, así me olvido de todo. No, no, no. Este empleado en esta empresa está conectado desde los valores de la empresa, con lo cual es más difícil salirse de eso, ¿no? El empleado trabaja por ahí largas horas, por ahí un día no trabaja, pero por ahí trabaja todo el fin de semana, ¿no? Por ahí se va de vacaciones, pero se va de vacaciones con la ayuda de la empresa y también se lleva la compu por las dudas para responder los mails, ¿no? Es como que estás involucrado permanentemente en la empresa y vos mismo lo querés hacer, ¿no? Vos mismo sos el que pretende dar cada vez más a tu empresa, y es esta característica la que va a ser dominante en la empresa de la posmodernidad, que obviamente tiene sus consecuencias. Acá Friedman habla de 3 paradojas que la estuvimos analizando en el encuentro, pero que tienen que ver con las consecuencias que le genera al empleado trabajar de esta manera y que es importante tener en cuenta, ¿no? Esta idea de que eh, la empresa taylorista, ¿no? Se caracterizaba por la alienación de sus empleados, ¿no? La gran crítica del marxismo tiene que ver con esto, con cómo de pronto el empleado se desprende del proceso artesanal de producir un bien, que lo conectaba con una cuestión ontológica de lo que era básicamente en tanto trabajador, se definía por lo que hacía, ¿no? Por el producto final de lo que hacía. La empresa taylorista eso lo rompe porque fragmenta tanto el proceso productivo que produce alienación, se pierde el sentido de por qué estoy todo el tiempo ajustando una tuerca y nada más, ¿no? Esa es una consecuencia psíquica y física también que van sufriendo los empleados de esas empresas, y que fíjense cómo en el segundo en el segundo tipo de empresas, en este salto de la empresa a la empresa post-taylorista, pasa algo totalmente distinto. Ya el empleado no está atado a un proceso productivo repetitivo y sistemático como la empresa taylorista. Al contrario, él participa del diseño de su puesto, de los objetivos de su grupo de trabajo para el año. Él se autocontrola, se autoevalúa, todo. Tiene todo el control de el proceso productivo en el que está probablemente, ¿no? Tiene una mirada más longitudinal de lo que está haciendo, no está tan segmentado como en la empresa taylorista, y sin embargo, sufre, ¿no? Él lo define como
desequilibrio existencial, ¿no? Es un empleado estresado, ansioso, ¿no? Preocupado, que siempre piensa que está haciendo de menos, que nunca llega, que siempre podría haber dado más. No sé si les habrá sucedido, pero es medio un fenómeno propio de este tipo de organización de empresas que para él es paradójico, ¿no? Es paradójico y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá entonces las principales ideas de Lipovetsky, su comparación con Milton Friedman, para entender, ¿no?, el surgimiento de la responsabilidad social de las empresas, las críticas a dicho movimiento y posteriormente ya las formas en las que concretamente se ha instrumentalizado, ¿no? Y un poco las consecuencias que tiene, que nos deja aquí Lipovetsky.